Un saludo especial a nuestros televidentes. Renovamos en el día de hoy nuestro programa de Defensa Ciudadana, dedicado especialmente a todo lo que tiene que ver con seguridad social. A partir de este momento vamos a dedicar el programa a hablar todo lo relacionado con la pensión de vejez. En primer lugar, ¿cuáles son los requisitos para adquirir la pensión de vejez? Por otra parte, ¿cuál es el monto mensual de la pensión de vejez? ¿Cuál es el monto mínimo de la pensión de vejez? Y por otro lado, ¿cuál es la indemnización sustitutiva en la pensión de vejez? Todo ello nos lo va a explicar muy ampliamente el doctor Oscar Iván Palacio. Muy oportuno reencontrarnos con todos los televidentes, colombianas y colombianos que tienen la bondad de vernos para compartir la problemática de la seguridad social y el envejecimiento en Colombia. Este reencuentro es el llamado de la Fundación para la Problemática de millares de colombianos que quieren conocer más de sus deberes y responsabilidades. Igualmente, la Fundación Defensa Ciudadana surgió hace 8 años, motivada en una pérdida irreparable para mi grupo familiar de mi hija Ana María, que elevó anclas a temprana edad. La soledad solo puede ser compensada en la vida y las pérdidas con el servicio, con las causas sociales que ameriten pasión, solidaridad, entrega. Y la Fundación ha sido un nido de esperanza y de servicio para mí, para mi grupo familiar inmediato, mi señora Luz, mis hijos Francisco Javier, Juan David y Rafael Ignacio y menor, con un apoyo grande, con usted doctor, con el doctor Blanco, con personas eminentes y correctas del pueblo colombiano. Hay médicos, abogados, trabajadores sociales, psicólogos que están enamorados de servirle, sobre todo a las causas de los pensionados en Colombia y a las causas de la tercera edad. No olvidemos que ya Colombia es un país que empieza a envejecer, somos 48 millones de colombianos, de los cuales el 11%, o sea 5.200.000 tienen más de 60 años, 1.500.000 más de 70, y la esperanza de vida es de 77 años para las mujeres, 74 años para los hombres, con tendencia a aumentar. Es decir, Colombia sigue siendo un país muy joven, pero ya tiene nichos importantes de población adulta mayor, con tendencia a aumentar. En los 2022 serán 8.700.000 colombianos mayores de 60 años, de los cuales 2 millones serán mayores de 70 años. El envejecimiento de la población tiene retos culturales, económicos, políticos, sociales, familiares, de salud pública. ¿Qué significa? Que los individuos, el Estado, la comunidad, la sociedad, la familia, tenemos que adoptar posiciones audaces, enérgicas, de largo y profundo aliento para atender este no marchitamiento, sino este cambio demográfico que es mundial y ya empieza a tocar a Colombia. Y dentro del contorno de los cambios demográficos de Colombia está el problema pensional. De esos 5.200.000 colombianos que ya están en edad de pensión, solo 1.700.000 disfrutan de una pensión. Significa esto que el sistema pensional colombiano, aunque seguro, su seguridad financiera y su prioridad está basada en la exclusión, porque hay 3.500.000 colombianos que no tienen ni tendrán pensión. Y la tendencia, de acuerdo a las agencias internacionales del empleo, de las Naciones Unidas, de la OIS, del mismo FEDesarrollo en Colombia, es que si ahora 3 colombianos solo en edad de pensionarse hay uno pensionado, en 15 años será de 10 colombianos, solo uno se pensionará. Esto nos convoca al entusiasmo, sin angustia, para ir tomando medidas importantes para que esta hecatombe social del siglo XXI no corroa la sociedad colombiana en un futuro. Igualmente, dentro de esto hay propuestas interesantes. El gobierno nacional ha incidido en la pensión familiar, ha incidido en los BET,
ha incidido en los auxilios para los adultos mayores. O sea, el tema empieza a moverse. Está en el Plan de Desarrollo Nacional, en algunas alcaldías y departamentos están en los planes municipales y departamentales de desarrollo, pero no es suficiente. Se ha avanzado, pero es tanto las necesidades de este sector de la población donde se concentra mayor la pobreza. La pobreza, y con énfasis en Colombia, se concentran en el campo y en las personas de la tercera edad. Ya en 3, 5 años, lamentablemente, afortunadamente, dirán unas personas, yo diría que lamentablemente por temas de equidad, ya no se verán niños en la calle. Ya empiezan y se verán masivamente ancianos y adultos mayores en la calle, desprotegidos, sin techo, sin pan, sin familia. No, esto no queremos llenar de nervios a la población, a los televidentes, pero sí, todos tenemos que contribuir a buscar soluciones, a tener una cultura del envejecimiento, a tener una cultura del ahorro, a tener una cultura de solidaridad con las personas de la tercera edad y con la disciplina del ahorro y de la seguridad social con énfasis en pensiones. Eso es lo que está haciendo Defensa Ciudadana, orientando, ayudando, insinuando ideas para que el alto gobierno, los congresistas, los fondos privados, todo el mundo contribuya a esta canasta nacional del ahorro para que este segmento de la población sea protegido adecuadamente. Usted, doctor, es muy tímido en reconocer sus triunfos, como lo fue la pensión familiar, que fue una idea suya, francamente, y que la tomó el Congreso de la República. Usted estuvo metido en el Congreso hasta que salió. De modo pues que él no quiso mencionar la pensión familiar, pero es un triunfo del doctor Oscar Iván que queremos reconocérselo y que se lo ha reconocido tirios y troyanos. No. Cuando usted hablaba del éxito de la fundación, el éxito que uno debe lograr, predicar, llenarse, embeberse de él, es del éxito de contribuir a algo, que las personas progresen, que reciban servicio. Luchamos, porque veo muchas las personas, el doctor Ballesteros, el doctor Rat y el actual gobierno, después de esta lucha de 10 años, el doctor Elías, el doctor Prieto, lucharon después de 10 años, de 8 años, el actual gobierno creó la pensión nacional, que va a beneficiar a 350.000 familias, que con un artículo que cohíbe con las 300 semanas antes de los 45 años, si se libera con una actuación de inaplicación por inconstitucional, serían 600.000 familias. El gobierno nacional tuvo el talento, después de 10 años de que los anteriores gobiernos le habían negado, de hacerlo. Y venimos a hacer otras propuestas como la pensión asistencial. Lo importante es que Defensa Ciudadana tiene harto cuento para rato, porque el problema poblacional del envejecimiento y el problema pensional es audaz y es de largo aliento. Bueno, el doctor tiene 99 temas más sobre propuestas para la equidad, que las iremos desarrollando a través de nuestros programas. Doctor Oscar Iván, usted habla de 3.500.000. Sin pensión, en edad de pensión. Bueno, pero yo creo que la mitad, doctor, tienen derecho a la pensión. Lo que pasa es que ellos no saben que tienen ese derecho. Es por ello que esta es la ocasión para que estén atentos y verán que sí tienen derecho a obtener la pensión, para que nos visiten, nos llamen a nuestro teléfono, nos escriban al correo electrónico y los asistiremos con mucho gusto. Estamos cursando el año 2015 y todavía está vivo, y tiene que estarlo, para más de 1,5 millones de colombianos, el tema de la transición. Vamos a hablar 7, 8 aspectos relevantes de la famosa transición pensional. ¿Qué es? Es el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, que garantiza que las personas que reúnen unas condiciones y estaban afiliados al 1 de abril de 1994 se puedan pensionar con el número de semanas, con el porcentaje y sobre lo establecido en las legislaciones anteriores que lo favorecían sobre la nueva. ¿Hasta cuándo va la transición? La transición legalmente fue hasta el 31 de diciembre de 2014, o sea, terminó ya.
Pero a pesar de que terminó ya, aún hay muchas personas que no han disfrutado la pensión y tienen derecho a beneficiarse de la transición. Es decir, las personas que consolidaron sus derechos de edad y semanas y están en transición y no se han pensionado hoy en el 2015, perfectamente disfrutan la transición porque consolidaron el derecho. No importa si se van a pensionar este año o el año siguiente. ¿Y cuáles son los requisitos para haber pertenecido o pertenecer a la ley, al artículo de transición de la Ley 100? Son 2 requisitos. Primero, tener 35 años si se es mujer o 40 años si se es varón al 1 de abril de 1994. Segundo, independiente de la edad, así no la tuvieran las personas, si hubieran cotizado o servido más de 15 años, que para efectos prácticos y por el principio de la favorabilidad son 750 semanas, reconocida por la jurisprudencia a esa fecha, el 1 de abril de 1994, no tenían la edad, aún así conservan la transición, o la tienen. ¿Quiénes perdieron la transición? Perdieron la transición las siguientes personas: los que se fueron a los fondos privados de pensión y los que al 2005, según el acto legislativo, no tuvieran 751 del 2005, acto legislativo 1 del 2005, no tuvieran 750 semanas cotizadas o servidas al 29 de julio de ese año. A esas personas que no tenían las 750 semanas, la transición les duró hasta el 31 de julio del 2010. O sea, se les terminó en el 2010 si no hubieran cumplido los requisitos. Pero una pregunta que van mucho a la fundación, a la sede de la fundación, o nos escriben: ¿quiénes pueden recuperar la transición? Porque la habían perdido porque se fueron a un fondo privado de pensiones. Las pueden recuperar las siguientes personas o afiliados al sistema de régimen de prima media. Primero, los que en 1994 tenían servidos o cotizadas 750 semanas o más. Se fueron a un fondo privado de pensiones. La sentencia 1024, diversas sentencias de la Corte Constitucional, pero posteriormente una sentencia de cierre que es la sentencia 062 de 2010 y la 130 de 2013, son muy claras. Estas personas que se fueron a un fondo privado y tenían más de 15 años en 1994 pueden volver en cualquier tiempo al régimen de prima medios, que para efectos prácticos en Colombia es Colpensiones, y recuperar la transición. Pueden hacerlo si usted, querido televidente, está en las circunstancias. Tenía 15 años o más de cotización de servicio, en 94 está en un fondo privado de pensiones. ¿Quiénes más recuperaron la transición o pueden hacerlo o pueden pelearlo? Aquellas personas que llevan a los fondos privados de pensiones, pero no olvidemos que la ley 797 del 2003 trajo una amnistía. Del 29 de enero de 2003 hasta el 29 de enero de 2004, las personas que quisieran volver o trasladarse sin los requisitos a Colpensiones y se trasladaron por esa ley, esas personas, de acuerdo a una directiva de Colpensiones, que ya es obligante porque ya la han concedido, si están en transición, la recuperaron. Entonces, hay personas que pueden recuperar la transición, que son las que enumeré. Las personas que están en los fondos privados de pensión tienen transición, obviamente que no, porque es una cosa diferente de la transición. Pueden recuperar la transición en lo referido anteriormente, si tenían 15 años servidos o cotizados en 1994. Y las personas del sector público tuvieron la transición se predicó no solo las personas de trabajadores particulares, sino también de servicio público, que es una norma de carácter universal, sino que vale la pena hacer un comentario ahí. En el sector público, generalmente la transición nació para todos los colombianos, el 1 de abril de 1994, pero para los empleados públicos de las entidades territoriales, llámese en departamentos, municipios e incluido el Distrito Capital, el legislador dio la posibilidad de que el régimen de la Ley 100 entrara a
su vigencia plena en estas entidades, municipios, departamentos, distritos, capital, repito, hasta el 30 de junio de 1995. Es decir, era usted trabajador de un municipio, de un departamento, del distrito capital, y está en esa transición entre 94 y 30 de junio de 95, usted puede gozar de la transición si para esa etapa cumplió los 35 años si era mujer o los 40 si era varón. ¿Le negaron su pensión de vejez, sobreviviente, invalidez o la sustitución? Consúltenos. Fundación Defensa Ciudadana, PBX 282-1400, celular 316-299-9999. Calle 18, número 647, oficina 604, Bogotá, Distrito Capital. Email fundación@defensaciudadana.com. Concluyo anotando que la transición solo se predica de la pensión de vejez. No existe ni para la pensión de invalidez ni para la pensión de sobreviviente. Y por último, ¿qué diferencias económicas hay de la transición? Yo voy a hacerles un comparativo. Si una persona para pensión de vejez cotizó más de 1.300 semanas en el Colpensiones y su ingreso base de liquidación toda la vida fue de 1 millón de pesos, ¿cómo sería su pensión con la transición? Con su transición sería el acuerdo 049 y 90, que serían 900.000 pesos sobre un 90%. Sin la transición y con la ley 797 de 2003, que modificó la ley 100, sería aproximadamente de 700.000 pesos. Y con un fondo privado de pensión, con los mismos 25 años de servicios, sobre 1 millón de pesos, su pensión sería de un mínimo. 900.000, 700.000 o un mínimo. Esas son las consecuencias económicas de la transición, porque la edad realmente empezaron a sufrirla fue este año, en el 2015, porque fue 60 años hasta el 31 de diciembre del 2014 y 62 años a partir del 1 de enero y 55 en las mujeres hasta el 31 de enero del 2014 y ahora 57 años. La Fundación Defensa Ciudadana es una institución sin ánimo de lucro. Tiene como objetivo principal la protección del ciudadano colombiano sin miramiento de afiliación política, raza, religión, y su gestión se encuentra encaminada al favorecimiento de las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad y desventaja social, para lo cual asume la defensa de sus derechos con énfasis en el adulto mayor. Nuestra fundación se encuentra conformada por personas con integridad ética, pertinencia e idoneidad profesional, demócratas comprometidos con el bienestar de la sociedad en armonía con el entorno y a su vez generadores de la proyección social. La Fundación Defensa Ciudadana y su programa de radio y televisión, fiel a sus principios de ciencia y libertad, posee un compromiso histórico, vital y permanente con la construcción de una sociedad equitativa y justa. La Fundación Defensa Ciudadana y su programa de responsabilidad social dedicado al adulto mayor pretende llenar los vacíos existentes respecto a la protección del adulto mayor y proponer alternativas de seguridad social. Iniciamos con el tema de la pensión de vejez. Por metodología hemos definido dividir el tema de la pensión de vejez en dos modalidades. Pensiones de vejez otorgadas bajo el imperio de la transición del artículo 36 de la ley 100 y la pensión de ley general, o sea la ley 797 de 2003, hablando del régimen de prima media. Y también posteriormente en otros programas desarrollaremos la pensión de vejez en los fondos privados. Las pensiones de vejez de la transición son 3. La mayoría ya están pensionados, otros, pese a que la transición, como lo dije, terminó el 31 de diciembre de 2014, generalmente reúnen los requisitos de edad y tiempo, pertenecieron a la transición y no han querido pensionarse,
y pueden hacerlo cuando quieran si consolidaron los dos derechos, los dos requisitos, edad y tiempo hasta el 31 de diciembre de 2014. Estas 3 pensiones son las siguientes, las de transición. Acuerdos 049 y 90, solo para afiliados al antiguo Instituto de Seguros Sociales o el Colpensiones. Ley 71 del 88, que es los aportes a cajas de compensación, a cajas de previsión nacional, municipal o departamental, o si no hubo aportes, el tiempo de servicio de acuerdo a las jurisprudencias recientes de las Cortes y el tiempo también cotizado de Seguro Social. Dijéramos que esta se llama la Ley 71, pensión por jubilación por aportes o una pensión mixta, Seguro Social o Colpensiones y tiempos de servicio al Estado. Y la tercera pensión de vejez es la de la Ley 33 del 85, que es la pensión únicamente para servidores públicos. Es decir, todo el tiempo servido fue al Estado, o como mínimo 20 años. Debe tenerse en cuenta que para las 3, el tiempo de servicio militar en el Ejército Nacional o en los últimos 20 años como auxiliares de la Policía Nacional ha de tenerse en cuenta para las respectivas pensiones de vejez, las de transición y la contemporánea, que es la de la Ley 797. Acuerdo 049-90, aprobado por el decreto 755 del mismo año. Solo afiliados al antiguo Seguro Social o Colpensiones. Edad: varones 60 años, mujeres 55 años. Semanas cotizadas a esa entidad. En cualquier tiempo, 1000 semanas o 500 semanas en los últimos 20 años. Ojo, ¿qué se entiende por 500 semanas en los últimos 20 años? Porque todo el mundo, lo más contento y lo más fácil, que son 9 años y medio, que son 500 semanas, todo el mundo cree que son cualquier 500 semanas. No, son 500 semanas en los últimos 20 años. ¿Y qué son los 20 últimos años? Si es un varón, que esas 500 semanas las hubiera cotizado desde el día que cumplió 40 años hasta el día que cumplió 60 años. Si es una mujer, que esas 500 últimas semanas, esa mujer las hubiera cotizado del día que cumplió 35 años al día que cumplió 55 años. Las semanas que se cotizaron antes de los 35 la mujer o los 40 el varón, o después el varón de los 60 y la mujer de los 55, sirven para la 1000, pero no sirven para las 500. Las 500 va de los 35 a los 55 la mujer y de los 40 a los 60 el varón. Condiciones de esa pensión. Hasta hoy, en el 2015, son 13 mesadas, pero hasta el 2011, 31 de agosto, fueron 14 mesadas. Si la pensión era inferior a 3 mínimos. Hoy son 13 mesadas para todos los colombianos que se pensionen, incluso en los fondos privados. El IVE, ¿cómo se paga esa pensión? ¿Cómo se reconoce económicamente? Inicia en un 45% y termina en un 90%. No olvidemos que por el acto legislativo 01 del 2005, las pensiones en Colombia nunca será, de vejez y de cualquier tipo, nunca será inferior al salario mínimo ni superior a 25 mínimos. Pero en el caso de las pensiones de acuerdo 049, inician de la siguiente manera. Con las primeras 500 semanas, un 45% del IBL. Por cada 50 semanas adicionales a estas primeras 500, un 3%, hasta llegar a la 1000 con un 75%. Después de la 1000, por cada 50, otro 3%, para llegar a un 90% con el tope de 1250 o más. ¿El 90% de qué? De los 10 últimos años de cotización. Hay una modificación con la ley 100. Primero eran los 2 últimos años de cotización o las últimas 100 semanas, más exactamente. Con la ley 100 son el promedio de los 10 últimos años.
Tratándose de la pensión de vejez, de acuerdo 049, específicamente con tendencia a las otras pensiones de transición, incluso la general, las personas que cotizaron más de 1.250 semanas, tienen 1.300, 1.400 semanas, 1.500 semanas, para su IBL, la entidad tiene la obligación de escoger lo que más le convenga. Si los 10 últimos años le da un mejor IBL, o sea, un promedio para su pensión, se escoge eso. Pero si en el conjunto de toda la vida laboral le va mejor, se escoge esto. Esto solo es para las personas que han cotizado más de 1.250 semanas. Hay preguntas recurrentes. Dicen, doctor Oscar Iván, ¿por qué si yo coticé 2.000 semanas, me pensionó con un mínimo? Uno pregunta, ¿sobre cuánto cotizó usted? No, toda la vida coticé sobre un mínimo. Pues tiene derecho a un mínimo porque ese fue su IBL, independiente del número de semanas que hubiera cotizado. Es importante tener un 80, un 90, que es el máximo, un 75% para las personas que cotizaron más de un mínimo. Porque si yo coticé sobre 1.000.000 y fue 500 semanas, sobre 1.000.000 son 450.000 pesos, el 45% no me da ni el mínimo. Sobre todo es que en Colombia no puede haber pensión al mínimo. Es bueno observar que el 70% de las pensiones mínimas que hay Seguro Social, hoy Colpensiones, son de un mínimo, pero las personas, su IBL no pasa ni 500.000 pesos, sino que por constitución y por ley en Colombia la pensión de vejez nunca será inferior al salario mínimo. Entonces, la tendencia de esta pensión es que todo el que tuviera hasta 1.3 salarios mínimos de cotización en su IBL, la pensión será de un salario mínimo por 14 mesadas hasta el 2011 y después con 13 mesadas si se causó después de esa época. Bueno, queremos agradecerle a nuestros televidentes la atención dispensada a nuestro primer programa que fue dedicado a analizar todo lo referente a la transición y a la pensión de vejez. Doctor Oscar Iván. Ha sido grato y cautivante reencontrarnos con ustedes sobre la problemática del adulto mayor y pensional en Colombia. Los invito a que en esta semana realicemos un listado de las personas cercanas, mayores de 60 años, familiares, amigos, vecinos. Nos preocupemos si están pensionados, qué dificultades tienen, para que vivamos la cultura de la tercera edad. Hasta la próxima. Muchas gracias a usted, doctor Vázquez. Bueno, quedamos pendientes para nuestro próximo programa, el cual será dedicado igualmente a analizar todo lo referente a la pensión de vejez. $3.500.000 adultos mayores no tienen ni tendrán pensión. Tendencia demográfica a empeorarse. Proponemos que el Estado garantice la pensión universal o asistencial, dirigida a los mayores de 70 años sin ninguna otra posibilidad de pensión o ingreso o sustentación económica, que sean de niveles 1 y 2 de SISBEN, con la siguiente modalidad. Primero, los que nunca cotizaron o sirvieron al Estado, una pensión de 200.000 pesos actuales, que es aproximadamente un 30% del salario mínimo vigente. Y dos, las personas que sin alcanzar el tiempo para cotizarse o para una pensión familiar, tienen tiempos servidos al Estado o cotizados. Empiezan en 200.000 pesos y terminan hasta un tope máximo de 400.000, que equivale a un 60% del salario mínimo legal vigente. Esta prestación económica o pensión asistencial es independiente y no admite otro subsidio o ayuda estatal.